En esta presentación vamos a hablar brevemente sobre el diseño de funciones recursivas. Y pues, como puedes ver, esto es un cine recursivo. La gente se está mirando a ellos mismos, que se están mirando a ellos mismos y así, ¿verdad? Y lo vamos a hacer a modo de una historieta. Este caballo que tú ves aquí es un caballo feliz porque en su ignorancia él piensa que por conocer, o como en su ignorancia él piensa que como él sabe algoritmos iterativos, él sabe diseñar algoritmos que utilicen loops, pues él va a poder trabajar con cualquier tipo de problema. Él dice, yo los loops no les tengo miedo, ni siquiera a los loops anidados. Los whiles me los como de desayuno. Me considero un máster de crear algoritmos que utilicen loops adentro. Ahora, se ha especializado tanto en algoritmos que utilizan loops que si le presentaras el reto de crear una función recursiva, pues entraría en ansiedad y pavor. Y te podría decir, yo estoy asustado porque nunca me ha tocado diseñarlo. Yo soy feliz así, diseñando algoritmos que solamente utilicen for loops sin tener que utilizar recursión. Y él te podría presentar el argumento de que una persona sabia dijo alguna vez, cualquier algoritmo recursivo se puede implementar de manera iterativa. Y eso es cierto y se puede demostrar matemáticamente. Lo que pasa es que hay ciertos tipos de problemas, como creo que te he mencionado anteriormente, hay ciertos tipos de problemas para los cuales un algoritmo recursivo es una manera mucho más fácil de entender que ponerse a intentar soluciones iterativas. Así que en esencia lo que le pasa a este caballo es que le tiene miedo al desconocido. Nunca se ha sentado a practicar el diseño de los algoritmos recursivos y les tiene miedo. Así que consulta con su amiga la gansa, a quien no le preocupa eso del diseño de los algoritmos recursivos, y le dice, querido caballo, hay problemas donde la recursión es tan natural y bella que buscar un algoritmo iterativo es casi contra la naturaleza. En otras palabras, tú siempre vas a encontrar soluciones iterativas a tus problemas, pero a veces esas soluciones son tan y tan feas que espero que te convenzas de que hay una solución recursiva que lo resuelve de una manera más fácil de entender y más natural. El caballo no está convencido y está un poco cínico y le contesta a la gansa, sí, ¿tú te refieres a la bella solución de Fibonacci recursivo que soqueaba desde aquí a la eternidad porque era completamente ineficiente? Sí, dime un poco más sobre esas maravillosas funciones recursivas que quiero aprender más. Wink, wink. Sin embargo, la gansa le recuerda al caballo. Bueno, esto aplicaba en un semestre anterior donde yo había discutido estas cosas antes de esta presentación. Pero la gansa lo que le puede decir, cree en mí, hay problemas para los cuales la recursión es una manera más natural y sencilla de resolver los problemas. Y el caballo admite sus miedos. Yo voy a admitir que realmente estoy asustado de la recursión porque es que no lo he practicado, y le pide a la gansa, ¿me puedes explicar cómo hacer funciones recursivas aunque sean sencillas? Y la gansa le dice, ok, yo voy a tratar de explicarte, pero te advierto que como todo en programación, no lo vas a aprender realmente hasta que practiques mucho, ¿verdad? La recursión, como toda destreza en programación, requiere práctica. Es una de las cosas que más práctica les requiere a los programadores novatos. Así que la gansa, pues, para comenzar su explicación, se pone un poquito filosófica acerca de las funciones en general y le dice al caballo, bueno, pues como con cualquier función en programación, podemos empezar
pensando en cuáles son sus inputs. Los inputs de una función usualmente son o un número, o un arreglo, o un string, o alguna otra estructura, como una lista enlazada, o un árbol, o un grafo, o combinaciones de esos tipos de datos. Pues para comenzar a diseñar funciones recursivas, vamos a empezar por el caso base. Cuando una función recibe cualquiera de estos tipos de inputs, es decir, los números, los strings, etcétera, etcétera, la esencia de lo que va a hacer la función recursiva es que se va a llamar a sí misma muchas veces y cada vez va a estar llamándose para casos más y más pequeños hasta que llegamos a lo que llamamos el caso base. Por ejemplo, si la función que me piden diseñar, llamémosle foo, lo que recibe es un entero, esa función recursiva, ¿verdad? Si foo es una función recursiva, lo que va a hacer es comenzar a llamarse cada vez sobre números más pequeños hasta que llega a un caso base. Digamos que el caso base en este caso es cuando el input es 0. Y una vez ahí, pues entonces reporta el resultado a la invocación anterior y así se siguen reportando resultados hasta que nos devolvemos de la invocación original. ¿Okay? Así que Lagrange le está acordando de que en recursión tiene que haber una invocación continua, pero tiene que ir acercándome al caso base. Y resulta que el caso base, cuando tú estás haciendo una función que lo que tiene es un argumento entero, pues ese caso base casi siempre es un número pequeño como 1 o 0. Ustedes recordarán que en el factorial, ¿verdad?, seguíamos invocando el factorial hasta que llegamos a 0. En el caso de que lo que estamos procesando es un arreglo, y lo hemos visto en otros ejercicios, las funciones recursivas se siguen invocando hasta que llegan a un caso base donde lo que están considerando es un solo elemento de ese arreglo. En el caso de los strings, como los strings vienen siendo arreglos de caracteres, pues entonces te podrás imaginar que las funciones recursivas sobre string lo que hacen es se invocan hasta que llegan a un caso base donde lo que están considerando es un solo carácter. Al llegar a ese carácter empiezan a devolver el resultado y ese eventualmente pues se devuelve de la invocación original. Si fuésemos a correr una función recursiva sobre una lista enlazada, pues nuevamente te podrás imaginar que esa función recursiva se sigue invocando hasta que lo que estemos considerando sea un solo nodo. Es decir, la función recursiva tiene la estrategia, ¿verdad?, de mediante reinvocaciones ir llegando a, como quien dice, a la unidad atómica del dato que nos pasaron. Si es un arreglo, pues la unidad atómica de los arreglos son los elementos. Si son los strings, pues la unidad atómica son los caracteres y así por el estilo. Si son los enteros, pues lo que hace es, ¿verdad?, empezar a reinvocarse cada vez sobre enteros más pequeños hasta que lleguemos a uno para el cual conozcamos ya el resultado de la función. En ejemplo de los factoriales, pues nos seguíamos invocando hasta que llegamos a factorial de 0 y eso por definición sabemos que es 1 y ahí empezábamos a devolver los resultados.